Amigas y amigos, sean todos bienvenidos al primer capítulo de También es Cueca. Oiga, estamos muy contentos de agradecer a todos ustedes que están sintonizando este podcast. En realidad, queríamos partir a lo grande. ¿Por qué este es el primero y hay que partir a lo grande? ¿Sabes por qué, no? Porque ya está bueno. Ya. Sí, ya está bueno. Hay que poner los puntos sobre las IES. Esto es simple. En 1981, el 1 de febrero de 1981, cambió la cueca en Chile. Cambió. Porque ¿sabes qué? Le decían, ellos los de la cueca rara. En esa época, a los de la cueca rara. Pero ahora ellos son referentes de muchos grupos. Quiero que le demos fuerte el aplauso para empezar el primer capítulo a don Héctor Morales, Alberto Ponce, Carlos Gil, Francisco Ponce. Ellos son los Afuerinos. Oiga, qué tremendo invitado te sacaste, Eduardo. No, un receptáculo. ¿Cómo están? Bien, pues estamos bien. Yo creo, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo han atendido bien? Pero espectacular. Yo creo que vamos a estar mejor. Claro. Antes de partir con todas las preguntas que queremos hacer desde el inicio, ¿por qué se llaman los aforinos? Hay mucha gente, juventud que oye, Claro, ¿por qué los aforinos? queremos saber. Claro. Bueno, ¿Por qué los aforinos? voy a partir yo. En la época cuando nosotros nos iniciamos, en las picadas donde se cantaban cuecas, habían cantores que eran identificados por los lugares de donde venían, de su oficio, por ejemplo, los del matadero, los de la estación, así se les conocía, digamos, los lotes cuequeros. Claro. En esa época no habían conjuntos en esta onda, sino que eran lotes que se juntaban a cantar cuecas. Y había personajes que llegaban que no pertenecían a esos lotes, y esas personas se les llamaba afuerinos. Lorea. Afuerinos, ¿ya? Y nosotros, como nos iniciamos en la universidad, no éramos de ese medio, por lo tanto a nosotros el nombre afuerino correcto, así que por eso Cayó como anillo al dedo. por supuesto. Un acierto. Y bueno, esa fue una de las primeras indicaciones que obtuvimos del Nano Núñez. Ajá. Porque En todos lados están Nano Núñez, claro, dejando huella en todos lados. claro. Pero de él recibimos esa información. Mira qué importante. Carlito Gil, sabemos que, bueno, usted más o menos entró prácticamente desde el inicio, pero en 1983 ustedes trabajaban juntos en la Federico Santa María, director del conjunto del ballet folclórico. ¿Cómo llegó al grupo? ¿Cómo fue su inicio dentro de los aforinos? Bueno, yo siempre metí en la música de antes y yo dirigía musicalmente el ballet de la universidad. Le decían ballet, en realidad era un conjunto. Y llegaban alumnos a bailar, a tocar. Habían alumnos que tocaban charango, quena, y había uno que tocaba piano. ¿Ya? Pero este era un pianista clásico, Ya. Fernando Espinosa, era antofagastino. ¡Epa! Entonces, Mi tierra. bueno, y en las conversaciones con Héctor trabajábamos juntos, así que trabajábamos en la misma oficina y conversábamos de la música y todo. Y bueno, Héctor supo que había un pianista. Entonces, como nosotros empezamos a conocer esta cueca urbana, que no sabíamos que era la cueca urbana, porque teníamos un disco de los chileneros. Freddy Escobar tenía un disco que era de los chileneros y la escuchábamos y nos gustaban las cuecas, como mucha gente, Claro. ¿cierto? Por el ritmo sincopado que tenía, que era un poco diferente a la cueca guasa, que es plana, digamos, en el ritmo. Entonces, la historia es un poco más larga. La verdad es que el mismo Freddy nos llevó a hablar con la señora Margot Loyola, y ella nos escuchó y nos dijo inmediatamente: lo que ustedes están haciendo, dijo, es la cueca urbana. Y para esto, dijo, yo los voy a mandar a conversar con la persona indicada. Van a ir a Santiago y van a conversar con Hernán Núñez. Y en ese tiempo fue Héctor con Freddy,
¿Y en qué se fueron para allá? Caminando. Micro, ¿cómo fue eso? Entonces fueron a Santiago y trajeron al Nano Núñez acá con nosotros y estuvo un par de semanas con nosotros. Oye, a propósito del Nano Núñez, nosotros nos preparamos para presentarle una cueca al Nano Núñez, ya en la sala de extensión, ahí todo ensayado y todo lo demás listo. Y llegó el Nano Núñez, que era tan sonriente así. Me gustaba su sonrisa, que era así. Así que ustedes son los cabros que dijo la Margot que cantaban cueca. Sí, ya cantan una. Le pusimos todo el color. ¿Qué le pareció, don Hernán? Esa weá no es cueca, sino que hasta ahí llegó la exhibición nuestra. Oiga, don Alberto, ¿y cómo fue su llegada a los aforinos? Que cuando le dijeron, estos son los aforinos, y usted dijo, mira. No, yo dije, hay que arreglar la cuestión. No, mira, nosotros nos conocemos desde cabros. O sea, yo con Carlos somos vecinos. Carlos se inició con mi hermano, con el Sata, tocando guitarra. Se pasaban tardes enteras ahí en mi casa. Nuestra casa, la casa de nuestros padres, en realidad. Y yo conocí a Héctor también de jovencito. Él nació en Coyihuay. Yo soy de Los Perales, somos con el Sata oriundo de Los Perales, nacimos ahí. Y la inclinación por la música siempre estuvo desde niño. Héctor también cuenta que desde muy niño, por sus papás, mi mamá fue cantora. Y digamos, venía la afición por la música. Y nos conocimos, digamos, ya más formalmente, coincidimos en Olmué la primera vez en el Festival del Guaso, donde los aforinos obtuvieron un mejor intérprete. Mejor intérprete. Fundamentalmente se ganaron ese premio por el esfuerzo que hicieron de llevar un piano, porque llevar un piano... De más, o sea, consulta. ¿Cómo lo llevaron? No, nosotros... No, cola. Un vertical. ¿Piano y cola? No, Vertical. Pesaba más que un piano de cola. No, de más. Pero hay una anécdota muy buena ahí, ¿eh? Porque el Freddy, que tenía el piano, vivía en una quebrada, así que tuvimos que hacer una cuestión de ingeniería para poder sacar el piano. Y no teníamos que llevarlo. Y tenía un compadre que tenía un auto y lo cortó, lo hizo picar para poner. Hizo una camioneta, ¿no? Una camioneta relativamente vieja. Prioridades son prioridades. No, y cuando llegamos, el Ramón Ángel Jara, don Jara, que le decíamos nosotros cariñosamente, que era el director del festival, dice, no lo puedo, yo no, ¿a dónde le coloco el piano? No. Entonces dice, ya, insistimos tanto, dice, vamos a ver el ensayo en la tarde. Ahí decido si se quedan o no. Claro. Hicimos el ensayo y llegó, tenemos problemas, chiquillos, dijo. ¿Y por qué? Porque la cueca es de casa y hay que tocarla con piano. Se quedó. Un argumento técnico. Claro. Termino la historia. Por favor. Los aforinos, digamos, nos vimos ahí en Olmué, digamos, nos conocíamos de antes. Ese mismo año graban para el sello Altamar los aforinos. Y el Sata se fue a formar parte de los aforinos. Ya el Sata los había acompañado, creo que fueron a Concepción antes, o no me acuerdo. En la grabación. En la grabación. Sí. Del sello Altamar del Tiki Tiki, Eugenio González. Tiki Tiki. Ahí grabaron un disco de cuecas, las grabaron a trato, porque eran rapiditas. Y después grabaron ese mismo año, a fines o a principios del 77, del 87. 87, sí. Un disco de ranchera. Y ahí estaba Roberto Humada, que también formaba parte de los Troncaleros, que lo invitaron ahí a cantar en el grupo también. Y él se retira del grupo.
Y ahí Carlos Gil, bueno, me imagino por acuerdo del grupo, me invitan a formar parte. Y yo estoy del año 87. Del año 87. 87 en el grupo Los Afuerinos. Y quiero decir otra cosa. El término afuerino, a propósito, se usaba mucho antes para diferentes labores. Digamos, por ejemplo, en el campo, yo vengo del campo, a una persona que iba a trabajar ocasional o llegaba desde otro afuera, se le decía afuerino en la parte laboral. ¿Cómo no era de planta? Cuando no era del lugar. Del lugar, sí. Se usaba, ese término se usaba. O sea, no es que fue inventado para la cueca, Claro, no, ese término se usaba. Alberto le decían afuerino en la casa porque No le ligaba, así Ponía la foto y que se formaba iba. parte de los aforinos. Francisco, llevas 20 años ya en el grupo, el legado de tu padre, tremendo, Luis Ata Ponce. Cuando te dicen, oye, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los aforinos? ¿Qué sentiste? Me imagino que estar en el grupo donde también perteneció tu papá debe ser un honor, ¿no? Es potente, igual. Es potente, es fuerte. Sí, es potente. Como 40 años de trayectoria, o sea, Claro, 20 años no es nada. a ver, oye, qué frase te sacaste. Bien, pues yo, bueno, creo que estaba en Coquimbo y ya escuchaba cueca ya. Se quiere tañar. Claro. ¿Cómo se pateaba ese hombre? Me movía para arriba, Es que tocaba con los Vikings 5. Claro. Exactamente. De Coquimbo soy. Porque es de Coquimbo. Claro. Ya, perdóneme, Creo que la primera vez que me hicieron esa pregunta, no conocí el cascabel, conocí un pandero, porque cuando era chico lo único que escuchaba era cueca. Y cuando empecé a tocar, a partir de los 8 años, lo único que no quería tocar era cueca. Oye, Porque lo tenía muy de cerca. muy cerca, muy de presente. De hecho, partí tocando muy niño, a los 14, 15 años, por los bares en Valparaíso. No tocaba cueca, hacía valse, bolero. Y cuando me empezó a llamar la cueca, la atención, con ustedes, con los jóvenes que se empezaron a meter en la cueca, siendo admiradores de los aforinos. Ahí como que le empecé a tomar el valor. De hecho, creo que los primeros que me llamaron mucho la atención en eso fueron los pregoneros. Pero mira, ¿qué sí? Oye, Los qué pregoneros, bonito. porque yo estaba metido en la música, pero no quería hacer cuecas. Pero cuando empecé a ver a los jóvenes, que era difícil ver en ese tiempo, Jóvenes. Una vez fueron jóvenes también. en ese tiempo me llamaba la atención de que los aforinos tuvieran fans, que tuvieran seguidores Claro. jóvenes. Entonces ahí como que dije, le empecé a tomar la importancia. Y al poco andar formé parte de eso. Ya son 20 años ya. ¿Tu papá te enseñó a tocar guitarra? Creo que no. No. Porque lo que pasa es que, o sea, estaba ahí, digamos, en la génesis. Claro. Pero empecé a ir a una sede donde hacían clases de guitarra como Ya. a los 7 años. Y hacía clases un amigo de mi papá, Ya. que tocaba en los Kush Pehue en ese tiempo. un Ah. negro. La onda andina. Sí, Manolo creo que se llama. No. Y él me empezó a enseñar guitarra y cuando le conté a mi papá me dijo, toma aquí una guitarra, me la prestó tu tío Alberto, empieza a tocar. ¿Cómo se dice? ¿Cómo el dicho? Casa raro, cuchillo palo. Claro. No, sí, de hecho, es que yo me imagino que en esos tiempos era mucho más difícil conseguir instrumentos y de buena calidad. Claro. Con respecto a esa pregunta, yo quiero llegar nuevamente. Volvemos al inicio nuevamente. Los primeros ensayos que tuvieron como ya aforinos, en ese tiempo era, me imagino, muy difícil. No había la tecnología que hay hoy en día, nada. ¿Los instrumentos eran de ustedes? ¿Los instrumentos, cómo llegaron a ustedes? Acordeón, piano, todo lo que sé que ustedes... Bueno, sí, yo creo que todos tenían sus instrumentos, evidentemente eran distintos, pero bueno,
yo toqué con guitarra de clavijero de palo con cuerdas de metálica de esa época, pero evidentemente era tal como dice Pancho, era difícil el tema de los instrumentos. Inclusive las primeras presentaciones ya en la banda de cueca urbana, cuando teníamos que hacer con piano, teníamos que ir a lugares donde habían piano, Claro. porque todavía no existía el teclado. Sí existía, no sé dónde había, digamos, pero generalmente nosotros íbamos a colegios o a universidades y ahí podíamos presentar la cueca con piano. Entonces por eso era un tema el piano. Era un Había que tema, llevarlo. claro. Había que llevarlo, sí. Claro. Oiga, ¿verdad que en ese tiempo, y eso lo digo porque, ¿es verdad que en ese tiempo cuando ustedes partieron le decían los de la cueca rara? Porque era un estilo que ustedes estaban sacando únicos, y eran los únicos que tocaban así. Yo creo que en realidad eso, digamos, en el medio, digamos, folclórico, en el medio de las cuecas, Claro. ahí no, porque en realidad, si bien es cierto, nosotros el disco de los chileneros lo encontramos así como por casualidad. Yo creo que los chileneros eran conocidos, pero no como el caso cuando uno hablaba de Rey Silva, Claro. Los Campos, los chileneros era. Entonces, y además el problema es que las composiciones de las cuecas tenían mucho del coa. Claro. Entonces las letras eran extrañas, inclusive nosotros mismos teníamos dificultad para saber qué es lo que decían las Lo que están letras. hablando. Entonces por eso que evidentemente a veces nos decían que las cuecas eran raras. Mira, su primer show ya como afuerinos. Creo que fue en una fonda, ¿no? Una fonda Del chino. donde el chino. Claro, eso es cuando decidimos sacarnos, porque nosotros partimos con ropa pero de guaso. Ah, mire. Sí. Mire. Sí, claro, o sea, es que antes se contrataba a los guasos, no al conjunto. ¿Y no había problemas en ese tiempo? Sí. Porque me imagino que sacaron se pusieron interno. No, fue Esa paulatino. transición. Sí, fue de a poco. Ya. Porque no se podía, porque imagínate que el que contrataba al grupo, ¿cierto? Él pedía a los guasos. Oye, que entran los guasos. Entonces aparecían los guasos. Primero usábamos pantalón de guaso, botas, o sea, zapatos y un cinturón de guaso. Oye, ahí hay una cosa importante. A propósito de la pregunta que tú haces, nosotros le fuimos cambiando la tenía a los festivales. En los festivales, los que no eran guasos se ponían atuendo de guaso. Alguna cosa tenía que llevar de guaso para Claro. parecer folclórico, porque así lo entendían los organizadores de los festivales. Claro. Y nosotros fuimos a los festivales, digamos, de alguna manera, cambiando el esquema. O sea, Carlos está diciendo que nos poníamos pantalón de guaso, pero nos poníamos ese pantalón de guaso negro, por supuesto, no del rayado así como este. habitualmente, claro, negro, Claro. y usábamos zapatos guasos, pero fundamentalmente por una razón. Todos somos bajos los afuerinos, entonces nos veíamos más altos con el taco de guaso. Y a mí, digamos, se me arrugaban mucho los pies porque los zapatos míos eran de mi suegro y eran el número más chico. No se está en el currículum de la Oye, pero de verdad, en Olmué usamos un corbatín, Sí, Claro. corbatín. que era un mojai, no me acuerdo, de madera. Cualquier invento. Sí. Y además llamó mucho la atención porque era extraño en la Con camisa blanca en ese con tiempo. camisa blanca, claro. Claro. Que nos pasaron, a propósito, bailar esta ya con la camisa blanca porque íbamos a tocar a los rodeos, en unas partes donde nos contrataban y de repente nos confundían con garzones. Y nos hacían el pedido a nosotros. Claro. Entonces si era un par de caballeros los que pedían el vino, nosotros íbamos a buscarle el vino, pero traíamos 3 vasos, 2 para los caballeros y 1 para uno. Pues. En aquella época, ¿quiénes eran sus influencias? ¿A quién admiraban Artísticamente. artísticamente? Te lo voy a anotar.
porque es importante, la juventud de hoy en día admiran a los grupos consagrados de ahora, como los Aforinos, Altamar, pero cuando estaban partiendo ustedes, me imagino que admiraban a gente y que claramente no era accesible llegar a ellos. No, es que no llegamos a ellos. ¿Cuál era su red social? Los festivales fue la oportunidad para codearnos con mucha gente que nosotros habíamos conocido en la televisión, en las revistas que habían de música. No es como hoy. Claro. Hoy, digamos, los jóvenes tienen la posibilidad de estar con gente consagrada. En ese tiempo no, era muy difícil. Difícil, además que la gente consagrada estaba en otro nivel, o sea, en otro estatus, inclusive era difícil de aprender de ellos, porque era como, digamos, ese recurso antiguo que yo sé cuándo sube el río, digamos, como allá los sabios egipcios, así más o menos en esa onda. Entonces era difícil encontrar gente que enseñara, además. Oye, Qué importante. Sí, un poco egoísmo, ¿no? Claro, eso Hay como un poquito egoísta en aquella época, o sea, tocar y Bueno, se da vuelta. perdón, nosotros, un paréntesis ahí, nosotros antes de los aforinos nos llamábamos los arrieros y nos invitaron el sindicato de folcloristas para que nos incorporáramos, pero nos teníamos que cambiar el nombre, porque ya había un conjunto que se llamaba así, pero ellos querían colocarnos el nombre. ¡Oh! Cállalo. Entonces ahí es como para ver cómo era el medio en esa época. Era complicado. Ahora, lo que tú dices de que eran como egoístas los músicos, era una forma de vida, y sin embargo igual habían algunas personas que no eran así. Claro. Por ejemplo, Hernán Núñez, que siempre lo nombramos, y yo creo que esa es la importancia que tenía Hernán Núñez, siendo un viejo hosco, ¿cierto? Que pensaba, mal hablado, que la gente pensaba que podía ser un viejo odioso, egoísta, sin embargo era un libro abierto. Sí. El viejo te enseñaba, a lo mejor no con las mejores palabras, pero él quería entregarte todo lo que él sabía. Bueno, así se aprendía. Bueno, los chiquillos, los tricolores también comentan eso. Claro. Oye, pero hay gente que, o sea, hay que también no puede culparse a todos, porque nosotros tuvimos gente que nos apoyó, por ejemplo Samuel Ugarte, que era un maestro en esa época, y él era muy generoso con nosotros. Es que a eso quería llegar yo a propósito de lo que tú dices. Los aforinos, yo creo que tuvimos la suerte de tocar con Samuel Ugarte. En el Festival del Guaso del Olmué, ganamos Olmué en el año 90. En el año 90 y ese es el gran despegue de los aforinos. Porque nosotros vinimos al Festival de Viña a la noche final del folclore en el año 90 como ganadores del Festival del Guaso. Claro, ahí los invitaron como para show. Al cierre. Abríamos la competencia final del último día del folclore, con la cueca ganadora del tema. Ganadora en este caso era la cueca El Cantor Ausente, que hizo Héctor. Y fue tan importante lo trascendente para los aforinos es que gracias a Samuel él nos presentó al director del sello CBS en ese tiempo. Claro. CBS que estaba ya lo estaba comprando la Sony Music. Un señor Undurraga que le dijo a Samuel, estos cabros tienen que grabar, estos cabros emergentes, qué sé yo. Le dio la orden al gerente de la parte folclórica, que era ni más ni menos Ronnie Medel. Ronnie Medel, tuve el honor de conocerlo. Y gracias a él, gracias a Ronnie, llegaron los aforinos al disco, digamos, después de esta conversación de Samuel con el director, y de ahí parte, digamos, a propósito, yo creo que parte de la gran revolución de la cueca, como dijiste al principio, porque eso fue ponernos en vitrina en todo el país, grabar. Cuando se grababa en esos años en la CBS, el disco iba a todas las casas disqueras que habían en todo el país, o en las grandes ciudades del país. Claro, en todas las ciudades habían casas disqueras. No, y además en el catálogo, nosotros estábamos en el catálogo cuando estaba Julio Iglesias, José Luis Rodríguez. ¡No somos nada! ¡No somos nada! Claro. El año 91, claro, y en Viña, el único grupo de la CBS que participaba
eran los aforinos, y en un póster grande con Yuri, José Luis Rodríguez, en el medio, los aforinos. Un collage. Pregúntanos si hay un póster guardado eso. Yo en lo personal, este es el disco que yo hasta atesoro, pero con todo mi corazón. Este es el disco que yo los conocí a ustedes. Con este disco yo tenía 14 años y... No, para le la pasaste, ese es muy bueno. Ese disco Ese es es muy muy bueno. bueno. Aplausos para este Ese disco. es muy bueno. Sí. Este disco, con este disco yo los conocí a ustedes. Yo tenía 14, 13 años y yo dije, no, este disco es tremendo. Aquí hay un compilado para la gente, hay un compilado de muchos. Son cuecas erectorales. No, de Héctor Morales. No, sin la regla. Oiga, y aquí hay cuecas emblemáticas como No te vayas, Amor con tanto delirio, y cantado por los aforinos, y me enamoré del grupo, me enamoré de ustedes, y después claramente me compré, y que todavía lo tengo, para mí es tremendo, el Cascasepo de los aforinos. ¿Estará autografiado, no? No, ahora lo vamos a autografiar. Sí, está claro. Este fue el cassette de los aforinos, grandes éxitos. No, ese es el segundo. El segundo. Es el segundo de la... Ese ya es, ese grabado ya para la Sony, el anterior era para la CBS, sí, que es la misma compañía, o sea, la compañía norteamericana era la compañía más grande en ese momento. Es original, ¿ah? La compró. Sí, la calidad del sonido. No, es que una exquisitez, un receptáculo esto. Y grabar en esa época, quiero contarles que era algo muy complejo. Porque evidentemente había todo un estudio de marketing para ver, ¿no es cierto?, las compañías invertían o no invertían en un conjunto. Entonces era un producto, claro, era muy complejo. De hecho, a nosotros después, un periodo, ¿no es cierto?, la compañía nos llevaba, digamos, a ciertos espectáculos. Ya, o sea, y nos acompañaban inclusive hasta en los rodeos, porque nosotros hacíamos temporada de rodeo también, y en los rodeos yo me acuerdo que inclusive venían promotoras, digamos, a la ramada, por ejemplo en el Alto Yugo, que pues habían promotoras del sello. Claro. Y yo me acuerdo, el Alberto era el encargado de firmar los autógrafos. Después se mandó a hacer un timbre. Quiero que me cuenten una anécdota muy buena, porque, bueno, también decirle a la gente que acá hay un libro. Hay un libro donde aquí cuentan toda su historia para la juventud y para toda la gente. Mire este libro. Los aforinos, un camino de 40 años. Cuecas y canto urbano. 40 años, ¿no? 40 años. Oiga, acá hay una historia muy buena y quiero que me la cuenten. Dentro de este libro, dicen que van a TVN y van a un programa a cantar y estaban esperando. Canta Chile. Y estaban esperando su turno para marcar. Y se acerca un productor y les dice: chicos, ¿será posible que ustedes le puedan ceder el lugar a estos músicos? Y eran nada más y nada menos que los Tucutucu. Por favor, cuénteme esa historia. No, y lo peor de todo es que estábamos sentados en la primera fila, así listo como para salir a hacer la prueba de sonido. Y a veces los Tucutucos, y ahí fue la primera vez que nosotros nos queríamos ir para la casa. Nosotros pensábamos, ¿y se podrá cantar así alguna vez? Porque realmente tenían unas voces espectaculares. Pero la gracia es que, bueno, nos atrevimos, y lo peor de todo es que este programa era con música chilena y además con música latinoamericana. Y nosotros teníamos que hacer una cueca y un tema argentino. Un gato argentino. ¡Oh! Y un gato bien conocido. Claro, y el piano de Ariel Arancibia lo hacía Fernando Espinosa sin problema, porque era pianista. Pero el punteo de la guitarra era de Eduardo Falulo, tenía que hacer el Carlos. Me salió bueno. Lo borraron.
No, pero la gracia es que de ahí nos fuimos al camarín a cantar cuecas con los tucutucos, porque a los argentinos les gustan las cuecas, ¿sí? Nos fuimos a cantar cuecas, ¿no? Fue Todo su selfie con los tucutucos. Qué linda historia que tienen ustedes. Oiga, nosotros vamos a ir a... Porque tengo que contarle algo muy importante. Este programa no se hace solo. No se hace solo. Tenemos grandes auspiciadores. Y quiero invitarlo a todos ustedes a que miren a nuestros auspiciadores, a saludarlos. Arte Luisa es tu aliada en confección, telas, accesorios y mucho más. Especialista en insumos para eventos, bandas, pendones y soluciones a medida. Confía en Arte Luisa, donde la calidad y el detalle marca la diferencia. Si quieres aperarte como un verdadero guaso, Artesanías Pal Guaso Marín cumple con todas tus expectativas. Con productos de calidad y buena confección. Tenemos cinturones de cuero crudo, billeteras y chequeras de cuero dayo, espuelas, taloneras, pierneras, fundas para cortapluma, mantas y mucho más. Contáctanos al fono 995-934408 o en redes sociales. Artesanías Pal Guaso Marín, lo mejor del cuanto hay para el guaso. ¿Se te acerca tu regional y aún no tienes tu vestido? ¿Estás pensando en la gala de fin de año y aún no tienes tu vestuario? Privilegio es tu mejor opción. Confecciones de vestuario, telas, vestidos y diseños personalizados. ¿Tienes una idea para tu vestido ideal? Contáctanos en Instagram y Facebook en privilegio_cl, porque es un privilegio trabajar para ti. Corraleras Trulu. Contamos con corraleras a tu medida y personalizadas, con altos estándares de calidad. Contamos con las mejores espuelas niqueladas del 4,5 y del 5. Corraleras Trulu, el apero de un campeón. Chamantos lo abarca. Nos dedicamos a confeccionar prendas tradicionales alternativas, 100% logradas en su estructura con elementos de nuestra tradición, lo que nos ha permitido llegar a todos los rincones de nuestro país. Nos manejamos con altos estándares de calidad y tecnología. Nuestro trabajo y profesionalización nos ha permitido ser líderes del rubro. En Chamantos lo abarca contamos con chamantos para adultos, juveniles e infantiles, ruanas, carteras, mochilas, cinturones y mucho más. Chamantos lo abarca, producto que también representa la chilenidad. Baños Beat Bathroom. Brindamos servicios sanitarios de lujo que superen las expectativas de nuestros clientes, garantizando calidad, higiene y una atención excepcional. Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados, comprometidos con la excelencia, asegurando una experiencia impecable para nuestros clientes. Baños Big Bathroom, una experiencia para ti. Fuerte el aplauso para nuestros auspiciadores, ¿eh? Gracias a todos ustedes por confiar en nosotros. Muchas gracias. Llegó la hora de la música. La verdad. Sí, porque ya está bueno. Exacto. Hay una cueca muy emblemática de los aforinos que se metió en el corazón y que ya es repertorio del cancionero chileno, ya, sí, Totalmente. de don Carlos Gil Riveros. Una cueca suya, maestro. La Linda Morena. Que creo que hoy la Linda Morena está en la Fundación La Rosa ya. Creo que está allá. La mató el COVID. Alcanzó a llegar. Le jugó una mala pasada. No pasó agosto. Una cueca muy emblemática, maestro, se mandó ahí, ¿ah? Tú cambiaste mi vida. No, un crack. No, un crack. No, si tú cambiaste cuándo. No cambió nada, mira. No, para la cueca, pero, no. pero esa cueca no tiene historia, pero son cuecas a pedido. O sea, nosotros los que escribimos nos piden a veces que Ahora ya no es la linda Morena, es la linda multicolor. Maestro, ¿por qué no se canta esa cuequita? Ya, podría ser. A ver, Hágale. póngale. Es la menor porque la mayor no te gusta, ¿no? No, ya es mayor ya. Quédate calladito. Pongámonos serio. Póngale, maestro. Póngale.
cambiaste mi vida y me enseñaste. Solo aprendí a quererte y no a dejarte. Caramba, no me digas que te irás. Caramba, me hacen daño tus palabras, linda morena. Caramba, me hacen daño tus palabras, linda morena. Caramba, mi corazón se acelera. Caramba, y se atormenta mi alma, linda morena. Caramba, no me digas que te irás, linda morena. Tú cambiaste mi vida y me enseñaste. Solo aprende a quererte y no a dejarte, linda morena. Tú cambiaste mi vida y me enseñaste, linda morena. Y no a dejarte, sí, debes decirme. Si te vas, ¿qué de hacer para no morirme, linda morena? Si decides partir, ¿pa' qué vivir? Oye, Totalmente de cuadrado. que es otra cosa escucharlo acá en vivo. Hay público acá, hoy me emocioné, bueno. Hay público acá, pero es otra cosa. El puerto, cómo se siente acá, es increíble. Tienen cuecas muy emblemáticas, como El Cantor Ausente, Linda Morena, Cueca Porteña. ¿Ustedes alguna vez no supieron que estas cuecas iban a ser hit en algún momento? Tan transversales. Es que ya son parte del folclore, son parte del cancionero chileno. No hay tertulia que no se canten estas cuecas. Ustedes dimensionan todo lo que hicieron. Se han dado el porque, a ver, quiero aportar, Sí. yo quiero aportar esto. Una vez conversé con un gran folclorista acá, no voy a decir su nombre, pero un gran folclorista, un gran cantor, y si él dijo, y todos los pimponeos también que yo he hecho, todos concuerdan en lo mismo, que si ustedes no hubiesen existido, que si ustedes no hubiesen hecho esto, muchos grupos no hubiesen existido. Muchos. Ustedes cambiaron, realmente cambiaron. ¿Ustedes dimensionan lo que hicieron? ¿El aporte que hicieron? Yo creo que nosotros no tenemos, por lo menos en mi opinión, no tenemos muy claro eso, pero sí tenemos claro algunas cosas que nosotros incorporamos. Por ejemplo, el sacarse la vestimenta para cantar como uno anda en la calle. Claro. ¿Ya? Eso ayudó mucho para que muchos se incorporaran. Lo otro, en términos de la composición, también nosotros empezamos a agregar tonalidades a las cuecas. Nosotros conversábamos en un momento con los campos y decía, oye, nosotros tenemos que cantar puras cuecas en fa porque el acordeón está en fa. Claro, pero en realidad nosotros fueron cosas que fuimos cambiando, pero ahora la dimensión que se adquirió, no sé, yo por lo menos no lo tengo muy claro, no sé. No, Yo creo igual que- quería aportar algo, o sea, ahí es cuando tú me preguntabas delante si yo había aprendido a tocar guitarra con mi papá, no, pero sí, cuando ya empecé a explorar el instrumento, me di cuenta de que mi viejo había hecho un gran aporte en lo que era en la instrumentación de las canciones, porque las introducciones de los temas le resuenan a mucha gente que me dice, oye, ¿y cómo ese punteo, cómo esa introducción? Emblemática de la cueca porteña. En acordeón. Lo del Sata, decía. ¿Cómo es? Claro, ¿Cómo claro. es? La introducción del... Esta es de mi viejo esto. emblemático. Claro, Y cambiaron. cambió entonces todo. ese tipo de detalle, que si bien es cierto se escuchaba igual en otros grupos, como los hermanos Campos, que hacían algunas cosas, pero le dieron un tono como un poquito más
serio, más porteño, más romántico, que no estaba presente antes en Es el muy folclore. porteño, es muy porteño. Eso es importante también, quizás por ahí, a lo mejor, creo yo, a lo mejor te he equivocado, para eso están ustedes ahí para corregirme. Siento yo que, bueno, antiguamente estaba la cueca urbana y todo, pero la cueca porteña como que no existía. Y siento que ustedes instalaron ese estilo, o por decir, esto es cueca porteña. Ustedes instalaron ese estilo. Yo creo, ahí hay cosas que la cueca en el puerto siempre ha existido. Claro, claro. Siempre ha existido, Sí, pero habían yo creo que habían dos visiones de la cueca. ¿Ya? Cuando se hacía, digamos, para el público en un escenario, se hacía normalmente de guaso. Ya. Pero cuando se hacía, digamos, en las tertulias o en el avenida, en el antiguo avenida, ya ahí se cantaba, digamos, bien aporteñada, digamos, ahí cambiaba el estilo porque se cantaba un poco más cadenciosa y más tirada para el porteño fue siempre muy arraigado al tango. Claro. Entonces, mucha influencia ahí. Entonces ahí había un cambio. Pero la cueca porteña, inclusive, con Carlos lo hemos conversado, hay que una de las teorías de la cueca es que Julián Melet dice que en definitiva la cueca, él por primera vez la vio en Quillota y en el Almendral. Claro. Entonces, el puerto tiene una importancia muy significativa en términos de la cueca. Claro, porque antiguamente habían dos vías de llegada, puerto y caminando. Claro. Claro. Pero hay yo sostengo también, siempre lo digo, el carácter se lo dan los grupos, Sí. las personas que la cantan. Porque hubo un momento en que hablaban, a propósito, que se hablaba mucho de lo cadenciosa que es la cueca porteña. Para mí no es que sea más cadenciosa, más lenta, más rápida. O sea, el carácter se lo dan los grupos que la interpretan. Pueden cantarla más lenta en Santiago, en el sur, en cualquier parte la pueden cantar más lenta. Pero ese swing no- porteño igual es Claro, potente, ¿eh? Sí, Yo creo que la cueca porteña es cueca urbana, en realidad. Es la cueca de la ciudad. Ahora, ¿por qué porteño? Porque se cantaban acá en el puerto, habían autores y compositores. Las letras. Entonces, Mucho- cuando eso iba a venían, preguntar. en las letras también. Sí. Y cuando venían, y esto nos contaba Hernán Núñez a nosotros, ellos venían, y lo mismo que hablábamos de antes, los instrumentos, los equipos, las grabaciones. En ese tiempo venir a oír a Santiago no es como hoy día, porque yo voy y tomo la micro, me Claro. voy o en un vehículo, en lo que sea. En ese tiempo no, pues no era igual. Entonces ellos venían, ¿cierto? Porque eran amigos con los cantores porteños. Entonces de repente, oye, vamos para el puerto, y partían, se hacían un chungo y partían para acá. Entonces, vamos a cantar porteña, porque venían al puerto, Claro. ¿cierto? O con los Pero porteños. yo creo que la cueca porteña es algo que deriva de forma muy pero normal yo de la siempre cueca también, oye, urbana. Carlos, yo siempre digo que de la cueca porteña se empezó a hablar a raíz del año 91, cuando nosotros partimos con la cueca Claro. porteña en Viña. A eso me refería yo. Es ahí se eso, empezó, como antes se no se instaló hablaba ese de- concepto, en el fondo. el El concepto concepto de cueca de la porteña cueca porteña. nunca Sí, se habló. sí, lo que pasa es que también lo mismo pasa con la cueca urbana. Si la cueca, hay que pensar que la cueca urbana, ¿no es cierto? Lo primero que se conoció fue la cueca chilenera, con el disco de los chileneros. Claro. Y al lado, ¿no es cierto? En el mismo año graba, ¿no es cierto?, el tío Lalo con la cueca, Cueca chora. la cueca chora. ¿Ya? Y después, ¿no es cierto?, al año siguiente los chileneros graban el disco de la cueca brava. Y ahí empiezan a aparecer estos nombres, pero tal como dice Carlos, es la cueca urbana. Lo que pasa es que, evidentemente, tal como dice Carlos, o Alberto, el hábitat le da un cierto aire, ritmo. Es como bailar cueca en Valparaíso. Hay que bailar en lugares más pequeños, más, entonces por lo tanto siempre es más juntito que Mira qué lindo. en el Mira, campo. Mira qué lindo Por eso me gusta la cueca porteña. Mandaría una corralera, sí, una corralera. Claro, Oye, estamos obligados. Más que corralera, es acorralado. Y respecto de las cuecas de los chileneros, Ajá. las cuecas de los chileneros, digamos, son conocidas por los discos. Claro. Pero antes que nosotros conociéramos, yo desde niño, o muy joven,
yo veía viejos que cantaban cuecas urbanas o cuecas del estilo de los chileneros, Claro, po. que eran de acá, en los rodeos. Padrino Gilberto, al que en honor a él se hizo el cantor ausente, era un viejo cantor de Coyhuay que tocaba acordeón de botón, ese animaba la fiesta. Es el cantor ausente, entonces. Claro, Sí, mira, sí, sí. Oye, Génesis. y no, Y el cantor- el viejo que- y el viejo Japón, el al que viejo Japón. Chata le hizo la cueca, el Corazón y Pandero. ¿Ya? Era un viejo cantor natural, con tremendo. Esos viejos no necesitaban amplificación en la rama. No, es que además, Tenían terribles pitos y ellos cantaban estilo de las cuecas urbanas que nosotros hablamos de los chileneros. Y para mí ellos cantaban cueca urbana. el Nano, por ejemplo, decía el cantar, tener un tremendo pito, era porque en definitiva, ¿no es cierto?, no había amplificación. Y además, ¿no es cierto?, muchos de los que cantaban cueca eran vendedores ambulantes o Y del tenían voz. mercado, tenían Tenían esa grito. voz. Y por ejemplo, el canto nasal. El canto nasal decía, yo canto nasal porque yo cuando cabro fui boxeador y me quebraron la nariz, por eso canto arriba, pero no era porque era un estilo, Claro, era pero el mira canto. que- Porque yo te digo, por Hoy día ejemplo, un estilo cantar como ñato. claro, pero, y resulta, imitando. y resulta que en esa época, si hablamos del Perico, el Mesías, el mismo Baucha, no tenían nada de nasal. Sí, El disco sonaba así. claro, el que tenía un problema nasal era el Nano. El Nano. Porque le quebraron la nariz, por eso que cantaba. Oye, y antes eran discos en Vinilo. Acetato. Sí, en las vitrolas. Claro. Y los discos todos sonaban nasales porque ya estaban tan Tan rayados ya rayados, que. sí, claro. Y era- Muchas rayas muy nasales. No se entendió. Oiga, también tocaron con grandes músicos, como por ejemplo Alberto Rey. Qué tremendo honor haber grabado con él. Que yo tuve el gusto también de conocerlo, pero haber grabado con Alberto Rey, me imagino que fue otra Lo cosa. que pasa es que Alberto Rey nos quería a nosotros, la verdad es que no sé por qué. Se encariñó. Se encariñó con nosotros y Anduvo mucho con y el él, incluso cuando tocando. Ah, no, sí, claro. Pituteando. incluso cuando grabó con nosotros, él nos fue a ver al estudio Sí. y de repente dijo que iba a ir a buscar el arpa. Yo me acuerdo que tenía un auto chiquitito La y masa se galleta. lo compró para medir el arpa, el auto, le caía justo el asiento. Y ese ya fuera. Entonces, y él, Como dando el ale. y él grabó con nosotros. Se fue más cosido que nosotros. ¡Que bota la guagua! Y, Que foto la hueva. y entonces el Grandes músicos. Pero, sí, pero fue- era fue- además un gran profesional. Sabes que él venía a ensayar con nosotros de Santiago. Sí. Jugado. Él venía a ensayar con nosotros. Sabía dónde estaba. fue que fue. Bueno, yo Sabía dónde estaba. A propósito, esta anécdota también debe decirse. Para mí las actuaciones más importantes no son el Festival de Viña, ni el Festival del Guaso, ni el Angol, en fin, anduvimos en tantas partes. Pero para mí las dos actuaciones más importantes fueron dos cenas de la SCD en Santiago, cuando la cena de la SCD se hacía una vez al año y en Santiago, Ujú. para 1000 músicos, donde estaban todos, con presencia del presidente de la República. La primera fue en el Hotel Hyatt, donde estaba el presidente Frei Ruiz Tagle, Ruiz Tagle. con la Martita. Y ahí los afuerinos, porque las fiestas se cerraban con cuecas, los afuerinos cantaron las cuecas, acompañados por Alberto Rey, que está hablando Héctor, que de allá se venía a ensayar con nosotros para Claro. esa presentación. Para esa presentación, ¿no? En la batería estaba Yolito. El padre. Buena. En el piano estaba un maestro del piano que era más conocido en Estados Unidos que en Chile. Que era pero director de chileno. orquesta en Estados Unidos. Pedro Mesías. Un tremendo pianista chileno pero era más famoso en Estados Unidos. Bueno, en esa escena cantamos nosotros los afuerinos, donde la primera cueca la bailó Margot Loyola con su marido, ¿cómo se llama? Osvaldo Cádiz. Mm. Y yo para mí esas actuaciones fue de serie. Después tuvimos la suerte de estar en los faldeos de Santa Lucía en otra cena de la CCD, también con 1000 artistas, todos ahí. Y culminó la fiesta con las cuecas de los afuerinos, donde se le rindió homenaje en esa cena
de la presidenta Bachelet, que estaba en la mesa del lado de nosotros, cenando, porque nosotros nos dieron la mesa del lado porque nosotros estábamos cerca del escenario y teníamos que cantar. Juntaron las mesas. Oye, no, un tremendo honor, porque para mí Lucho Gatica es el cantante popular más famoso, o sea, y más grande que ha tenido foto Chile. que andan dando vueltas de Lucho Gatica con Elvis Presley. No, Algo suave. Algo suave, ¿no? Solamente fue a Lucho Gatica y... Yo creo que en definitiva, ¿no es cierto? Esos sonidos. El poder relacionarse con lo que realmente uno considera artista. Estábamos hablando de Alberto Rey, después grabamos con Palmenia. ¿Cuántas veces tocamos con, no sé, pues con Eugenio Moglia, con ese tipo de gente, digamos, para nosotros realmente, que nosotros escuchábamos los discos y después los veíamos en la televisión, ahí es cuando uno realmente se siente pagado y gratificado con la actividad. Y yo creo que esa parte, bueno, hubo un periodo que fue muy, muy interesante en el trabajo de nosotros. Claro que sí. Y en esos instantes, me imagino que también cuando se juntaban a ensayar, habían canciones que de repente salían por ahí que no eran parte del repertorio, canciones que se podrían cantar, una canción que no sea cueca o de otro grupo o Algo suave. La del ensayo, que no nos vaya a dar Ceci, que no nos vaya a dar Ceci. sí, que no No vayan a cantar la pirilacha. No. La pirilacha en re menor. Mira esa. ¿Qué era un marcecito? ¡Oh! Deja ver la belleza del sol. Hoy debes encontrar un nuevo amanecer, en un nuevo querer, el que te haga soñar, que ponga en tu vida el deseo y pasión, que encuentres el sentido de vivir un amor. Ven, bailemos este bar, permíteme soñar el tenerte en mi brazo, y pueda ser que un día alivie tu dolor. Ven, bailemos este bar, amor sin un dolor, viviendo día a día el sueño de sentir una nueva pasión, y que te dé la dicha de vivir un amor. ¿Ese balsecito de quién es? ¿Quién le hizo tanto daño? Pero ese no fue a pedido. Ese lo fue a pedir, dice Carlito. No, uno siempre termina copiando. Oiga, aparte, bueno, tienen composiciones como estas, y eso también son parte del repertorio. De repente la sacaron, hoy hice esta canción y pum, empezaron a cantar. Porque yo tengo entendido que los furinos también cantaban tonadas, cantaban... Sí. Bueno, nosotros ya por ahí en el 90, 91, ya íbamos a los festivales haciendo show. O sea, no solamente eran cuecas. De ahí, una de las primeras cosas que nace el popurrí de los valses a Valparaíso. Ah, ¿verdad? Claro, entonces, porque nos llevaron a un festival representando a Valparaíso. Festival de Angol. De Angol, claro. Entonces, ya en ese momento hacíamos repertorio de distintos temas. Qué bueno, qué importante todo lo que los afurinos han hecho a lo largo de todo Chile y toda la historia. Ustedes han recorrido todo Chile ya, conocen todo Chile, estuvieron en todo Chile. Sí, claro.
Eso es lo bonito, ¿no? Sí. De las Prácticamente, cuecas. prácticamente todo Chile. Quiero decir una- En quiero- parte de Argentina también he invitado alguna vez por Pedrito Galván. En otra oportunidad fuimos en representación de la provincia de Quillota a En La Rioja. a La Rioja, a la provincia de La Rioja. Estuvimos Qué por allá lindo. una semana. Poniendo la cara por Chile, ¿no? Amigo Héctor, Dígame. ¿vamos a unos comerciales? ¡Ay, que irse ya! Ay, No, es que la no, cosa, dale. es que la cosa se ha ido, pero con todo. Está muy bonito. Vamos a ir a nuestros auspiciadores. la parrilla ya. Volvemos de inmediato. Oye, casi saco a bailar el René. Oiga, De la pura emoción. De la pura emoción, compadre. oiga, vamos a dar un pequeño consejo, escuche. Arte Luisa es tu aliada en confección, telas, accesorios y mucho más. Especialista en insumos para eventos, bandas, pendones y soluciones a medida. Confía en Arte Luisa, donde la calidad y el detalle marca la diferencia. Si quieres aperarte como un verdadero guaso, Artesanías Pal Guaso Marín cumple con todas tus expectativas. Con productos de calidad y buena confección. Tenemos cinturones de cuero crudo, billeteras y chequeras de cuero dayo, espuelas, taloneras, pierneras, fundas para cortapluma, mantas y mucho más. Contáctanos al fono 995-934408 o en redes sociales. Artesanías Pal Guaso Marín, lo mejor de lo mejor del cuanto hay para el guaso. ¿Se te acerca tu regional y aún no tienes tu vestido? ¿Estás pensando en la gala de fin de año y aún no tienes tu vestuario? Privilegio es tu mejor opción. Confecciones de vestuario, telas, vestidos y diseños personalizados. ¿Tienes una idea para tu vestido ideal? Contáctanos en Instagram y Facebook en privilegio-cl, porque es un privilegio trabajar para ti. Corraleras Trulu. Contamos con corraleras a tu medida y personalizadas, con altos estándares de calidad. Contamos con las mejores espuelas niqueladas del 4,5 y del 5. Corraleras Trulu, el apero de un campeón. Chamantos lo abarca. Nos dedicamos a confeccionar prendas tradicionales alternativas, 100% logradas en su estructura con elementos de nuestra tradición, lo que nos ha permitido llegar a todos los rincones de nuestro país. Nos manejamos con altos estándares de calidad y tecnología. Nuestro trabajo y profesionalización nos ha permitido ser líderes del rubro. En Chamantos lo abarca contamos con chamantos para adultos, juveniles e infantiles, ruanas, carteras, mochilas, cinturones y mucho más. Chamantos lo abarca, producto que también representa la chilenidad. Baños Beat Bathroom. Brindamos servicios sanitarios de lujo que superen las expectativas de nuestros clientes, garantizando calidad, higiene y una atención excepcional. Contamos con un equipo de profesionales altamente capacitados, comprometidos con la excelencia, asegurando una experiencia impecable para nuestros clientes. Baños Big Bathroom, una experiencia para ti. Muchas gracias a todos nuestros auspiciadores que confiaron en este proyecto, se lo agradecemos de todo corazón. Vamos a volver ahora a la actualidad. Quiero saber cuál es el presente de los aforinos. A ver, como estoy yo aquí. Relajado. Sacaron un disco que yo en lo personal, tuve el honor de estar en ese disco y agradecido por eso. Muy generoso porque de toda la grandeza que son los aforinos, le dieron espacio a la juventud. Bueno, yo creo que ese mensaje lo recibimos del Nano y de Margot. Decía, ¿no es cierto?, que el futuro de la cueca está en los jóvenes. Y nosotros recibimos apoyo de mucha gente. Y yo creo que esa mano hay que devolverla de alguna manera. Y eso fue un poco lo que quisimos, que nos incorporáramos. Yo creo que en la medida que nos unamos en la cueca, podemos hacer más cosas y podemos llegar a más gente. La cueca es muy hermosa, es muy linda tanto en su creación, en su interpretación y en su danza. Claro. Pero yo creo que nos tenemos que apoyar, y eso fue lo que tratamos de invitar a los jóvenes. Habían también algunos adultos, pero jóvenes principalmente,
y fue algo muy muy bonito. Muy lindo, sí, las cuecas que hicieron, especialmente. Quiero decir algo, yo te lo voy a decir. Usted, tío, ¿cuántos años tiene? No, pero escucha, ¿cuántos años tiene usted, don Alberto? ¿Tengo que decirlo? Sí, por favor. No, yo soy el mayor del grupo en edad. Me siguen muy cerca. Hay que decirlo. Oye, no, yo tengo 75 años. 75 años. Y me siento halagado, digamos, de pertenecer a mi grupo, al que quiero mucho, a pesar de que no nací con los aforinos cuando ellos nacieron, pero digamos, desde que yo me incorporé, digamos, he sentido un cariño enorme por todo lo que hemos logrado. Todos. Los que están y los que no están. Por eso yo hacía el alcance de su edad, porque y quiero hacer este alcance. Ustedes no han cambiado la tonalidad de las cuecas, siguen cantando en la misma nota que estuvieron grabadas. La cueca porteña y mi menor, y tienen una voz, pero es que se pasan, se pasan. ¿Cómo? Eso es experiencia, eso es años, llegar y lo dije en los piponeos, poder llegar con mucho respeto a su edad, cantando como lo hacen. No, es que puras claras de huevo. Oye, aunque no lo crean, bueno, nosotros no tenemos estudios, salvo el Sata, que es un profesor de música, se recibió ya mayor, pero nosotros somos autodidactas, pero también aprovechamos alguna vez la oportunidad de estudiar, de hacer de canto, con un profesor al que nos quería mucho y al que quisimos mucho, que es René Bergier, que nos hizo clases de impostación, de canto, y nos enseñó cosas que digamos, a pesar de que no estuvimos tanto tiempo, las aprovechamos. Es difícil, lo que dices tú, es difícil de repente, digamos, alcanzar mantenerse en tonos que a uno le quedan un poquito altos. Sí. Pero digamos, esto uno se lo ha aprendido, digamos, con los años de circo. O sea, no, el canto para nosotros, también quiero decirle una cosa, es una cosa seria. O sea, si bien nos divertimos, nos gusta mucho, siempre lo hemos hecho con seriedad. Nosotros nos subimos al escenario que nos subamos a hacer lo nuestro, lo que hemos hecho con la misma seriedad que en el más importante escenario que en el más humilde. Porque nos debemos a la gente, o sea, claro, tenemos respeto por la gente, por lo que ha escuchado de los aforinos, entonces queremos hacerlo bien. Y eso, digamos, es una línea importante porque hay una corriente nueva muy grande hoy día en las cuecas. Sí. Yo le decía siempre, mi consejo para los jóvenes, no griten, canten. Es importante, sí. Si uno tiene más potencia, hoy día no tiene ninguna importancia, porque para eso están estos asuntitos. Claro, que ellos nos regulan. Claro. Económicos no son. Claro. Oiga, tengo la papita por ahí, la voy a tirar, ¿eh? La voy a tirar acá. No, sí, la voy a tirar. Está bueno. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Está bueno ya. Está bueno ya. Dicen las malas lenguas, o sea, las buenas lenguas. ¿Es verdad que después de bastante tiempo van a ir a Cuecas 1000? Después de muchos años. Después de muchos años van a ir a Cuecas 1000. Sí, claro. ¡Oh, qué buena! Vamos, estamos Tienes que prepararse para entrar como rockstar. ¿Qué es lo que es eso? Iban a entrar por ley. Bueno, también hay que mencionar justamente la ley de la cueca porteña se hizo, ¿no es cierto?, en reconocimiento a la fecha de fundación de los aforinos y de la trayectoria. Si somos a lo mejor el único conjunto en vida que tiene una ley, digamos, nacional. Maravilloso. Y 1 de febrero. Y eso es muy significativo. Yo creo que todavía no atan más el revuelo necesario, pero yo creo que con los años va a ir prendiendo. Oye, y Valparaíso, o sea, la zona ha sido siempre importante en muchos ámbitos, pero tenemos grandes grupos musicales. Claro. Fiesta Linda, el conjunto tonadero más importante que ha tenido Chile. Fiesta Linda. Es de acá de Valparaíso. Claro. Con grandísimos músicos. Jorge Ángel, los Moros, Carmencita Ruiz.
Luis Bamón de Alvear, Ricardo Acevedo, Ricardo Acevedo, el gran guitarrista, claro. De todos los tiempos. Yo creo que además Valparaíso Pepe Fuente ha servido también para el incentivo de los creadores. Claro. Yo creo que Valparaíso es el sector que tiene más cuecas en Chile, o sea, dedicadas a Valparaíso, o más significativas. O sea, hay cuecas de Valparaíso que se cantan en todo el país. Valparaíso, Puerto, lo demás. Entonces, claro, hay cosas que son muy importantes. Ahora, ir a abrir Cuecas 1000, yo creo que fuimos hace como 20 años atrás, más, claro, fuimos. Claro, y ahora, bueno, decidimos estar dentro de las invitaciones que hacen, así que vamos a estar el 10 sábado. Tenemos afuerinos. ¿Cuántos discos tienen? ¿Como 11, 12? 16 discos. ¿Hay oportunidad para un 17? ¡Silencio! ¡Silencio incómodo! Siempre van a estar. Depende de la fundación. Comerciales. No, siempre van a estar las ganas. O sea, yo creo que sí, pues de todas maneras, yo creo que siempre los afuerinos tenían que haber grabado más de lo que hay, porque estaban todas las condiciones. Lo conversamos yo con Héctor cuando un periodo que yo no estuve en los afuerinos. Yo le decía a Héctor, yo puedo decirlo ahora que estoy afuera, que los afuerinos deberían haber grabado por lo menos un disco al año, porque como te digo, las condiciones están, hay autores, compositores y todos los intérpretes. Ojo, está todo. Oye, por lo tanto, yo creo que sí está la opción. Pues, o sea, yo por lo menos personalmente yo quisiera grabar más. El tema es que nosotros en este momento debemos tener alrededor de 120 o 140 cuecas grabadas. O sea, si repetimos las cuecas hay sobre 200 o 200 y tantas cuecas, pero deben haber alrededor de 100, 120 cuecas, digamos, grabadas. Entonces, y uno va a cantar y canta hoy día 10 cuecas. Claro, que son las más emblemáticas. Claro, entonces. Oye, modestamente yo quiero pegarme una cachiborreta. Yo aparte de haber grabado, no sé si todo, la gran mayoría de los discos de los afuerinos, yo he sido invitado o he participado con 6 grupos distintos que me han invitado a grabar, a aportar con su voz. Los Bravos de Talca, los Bohemios de Rancagua, los Palmeros, ¿cómo se llaman? Los santiaguinos, Altamar, en fin, Artecanto. Puro vieja escuela, Sí, pues, pura vieja escuela. No, y un grupo de mujeres también por la... ¿Cómo se llama? No, un conjunto de... No sé, bueno. Pero eso no era para contarla aquí. No. Las piñas si no tenía problema. Hay un par de torres inmensas llenas de mujeres que... Claro. Ya te pusiste gritón. Yo creo que en realidad hoy día también existen mayor posibilidades. Nosotros los primeros discos, curiosamente nosotros no los tenemos, pero hay 2 discos que están en vinilo. Sí. Y que en realidad ninguno de nosotros tuvimos ese disco. Yo los conozco porque están en la radio de la universidad, pero en realidad nosotros grabamos en vinilo. Oye, yo quiero, antes que se termine el programa, también rendir un homenaje a mi hermano, que es un emblemático más de los afuerinos. Él, aunque no esté hoy día, él es un afuerino. Y será. Fue director musical, el único director musical que hemos tenido, porque hubo otro por ahí que de paso, pero y que además reúne todas las condiciones para ser el director, porque es un extraordinario músico. Es una pena que no esté con nosotros porque, digamos, es un emblemático músico para todos los chilenos. Yo lo digo con mucho orgullo, pero creo que digo la verdad. Hay muchos acordeonistas muy buenos, extraordinarios acordeonistas, pero son muy pocos los que tienen estilo personal.
creadores de estilos, Sí. cosas personales en el acordeón que las hace solamente el Sata. Y imitadores tienen en muchas partes. Bueno, yo aprendí a tocar acordeón con el Sata. Yo aprendí a tocar con el Sata. Oiga, queremos despedir el programa, pero cantando, ¿sí o no? Sí, En primer lugar, quiero darle las gracias por estar acá, por haber aceptado esta invitación. Como dije al principio, es un honor tenerlos acá. Primero, ustedes tuvieron sus referentes y ahora ustedes son referentes para gran parte de nuestro país. Cuando hablamos con Eduardo, cuando los grupos son grandes, siempre van a ser grandes. Partieron grandes y se van a quedar grandes. Bueno, también nosotros debemos agradecerte la oportunidad que nos da sobre todo de comunicarnos con los jóvenes hoy día que están haciendo cueca y que lo hacen maravillosamente bien. Hay grupos excelentes hoy día. Mira, yo soy uno de los fundadores, yo 50 años no con el nombre de los forinos, pero 50 años en el grupo. Y en definitiva, ¿no es cierto?, son etapas distintas. Claro. Y hoy día hay etapas de muy buenos músicos. Hoy día hay profesionales músicos en el tema de la cueca, y yo creo que hay que apoyarlos porque tenemos que seguir cultivando esto que es tan nuestro como es la cueca. Y hay aforino para rato, porque tenemos nuestro amigo Francisco, que va a seguir con el legado. Tiene 2 hijos ya ahora. Tiene como 17. Y los Aforinos no es el conjunto que ves acá, sino los Aforinos hoy día es una banda donde nos acompañan. Familia. Somos 8 músicos arriba del escenario cada vez que nos presentamos. Y digamos, y ellos también se merecen los honores porque sonamos bien y sonamos bien con todos. Bueno, el Héctor también en algún momento de más lejos, más fuera. Sí. Ya, oiga, nos vemos cantemos contigo. No, por favor. No. Ya, toca tú. Ya, yo toco el re. Y podemos hacer mandame, ¿no? Sí, un pedacito de ya. Ahora mandan los cabros. Déjale. Me pides que te olvide como si fuera una cosita fácil que se pudiera con mi hijita, dijo el otro postre. Vamos allá. Mándame hijita de la vida, ay, ama si es delito el adorarte. Ay, ama si es delito el adorarte. Que yo no soy el primero, ay, ama que muere por ser tu amante. Ay, Eva, mándame, quita la vida. Te manda que te olvide como si fuera una cosita fácil, caramba, que se pudiera. Me manda que te olvide, caramba, como si fuera que se pudiera decir. Anda a querer a otro, caramba, y a mí déjame. Siempre habré de quererte hasta la muerte. Fuerte el aplauso para los aforinos. Amigos, muchas gracias de todo corazón, de verdad, muchas gracias por la invitación, que hayan aceptado esta invitación. Así que se ha acabado el programa. Se acabó. Oye, podríamos hacer 2 programas con los... Tenemos 4 días. Muchas gracias. Bueno, es importante darle las gracias a ustedes también, porque esto, yo siempre digo, es una extensión de lo que todos queremos. Todos los que estamos aquí queremos esto, y qué bueno que ustedes con el mentor, ¿cierto?, Mafla,
y que estén ustedes apoyando esto, yo creo que es un beneficio para todos nosotros. Así que Muchas gracias a gracias. ustedes. Un aplauso para Maflini y compañía. Sí, y nosotros nos empezamos a despedir. Nos encontramos en el próximo capítulo cuando les diga bienvenidos a También es Cueca.